Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Pensé que llegaría temprano a la oficina del abogado, pero para cuando mi abogado apareció y nos llevaron a la sala de conferencias, Dave y su abogado ya estaban allí. Esto provocó la reacción celosa que siempre me embargaba cuando lo veía interactuar con una mujer hermosa. Sospechaba que, en el fondo, siempre me sentía un poco inferior a él. Era un gran partido para cualquier mujer. A los 48 años, era más guapo que a los 20, alto y musculoso, dueño de su propio negocio exitoso y a la cabeza de la Cámara de Comercio local. Me estremecí al pensar que si el día de hoy no iba bien, nunca sentiría de nuevo sus grandes brazos reconfortantes. Dave apenas me miró cuando seguía a mi abogado a la habitación. Mi rostro, lo sé, palideció cuando la abogada delgada, pelirroja y clásicamente hermosa extendió la mano y apretó el antebrazo izquierdo de mi esposo justo encima de la muñeca como gesto de tranquilidad de que estaba allí para él. Oficialmente, solo estaba tranquilizando al cliente, sin embargo, lo interpreté como, resolvamos esta tontería para que pueda dejarte como cliente y echar un vistazo a ese bulto en tus pantalones. Sabía por experiencia que, si esto sucedía, ella experimentaría un gran placer. Mi esposo estaba dotado más que la mayoría y sabía cómo usarlo. Dave se volvió hacia ella y le sonrió con su brillante, familiar y alegre sonrisa, pero su rostro estaba neutral cuando me miró a mí. Quería arrojarme a sus pies y gritar, soy yo quien lo arruinará el resto de su vida si tan solo me perdona por un error grave que cometí en nuestros 28 años de matrimonio. Pero frustrada por la determinación de Dave de no hablar conmigo en absoluto, me vi obligada a asistir a esta reunión. Mi abogado comenzó a charlar con la pelirroja, y yo me senté en el asiento frente a Dave. Sacó una carpeta de mi bolso grande, la abrió y colocó el guión de 2 páginas terminado frente a mí. Levanté la vista y vi a Dave sonriendo levemente. Conociéndome desde hacía 30 años, sabía que me preparaba con anticipación para todo lo importante. Abrió la computadora portátil sobre la mesa frente a él, conectó un par de pequeños altavoces y luego colocó una sola hoja de papel junto a ella. Muy casualmente, puso las manos sobre la mesa y me miró con una cara terriblemente educada, absolutamente insensible, sin enojo, sin odio, sin pena. Me había preparado para esta reunión durante 3 días y conocía mi guión de memoria. Utilicé mi conocimiento íntimo de David Brown para encajar y tirar de sus fibras sensibles. Bueno, todos sabemos por qué estamos aquí. La acusada, la señora Gillian Brown, acordó firmar una petición de divorcio si mi cliente, David Brown, la escuchaba durante al menos 1 hora. Si todos están listos, sugiero que la hora comience ahora. Giró la perilla del pequeño temporizador de cocina sobre la mesa frente a ella. Comenzó a hacer tic-tac ruidosamente, enfatizando el silencio en la habitación. Estaba molesta de que Dave no estuviera de acuerdo en tener una reunión privada pero insistiera en que hubiera abogados presentes. Iba a desnudar mi alma durante los próximos 45 minutos antes de obligar a Dave a admitir que había hecho algo que justificara parcialmente mi comportamiento inapropiado. Es todo bastante incómodo cuando solo estamos los dos, aún más humillante frente a extraños. Bueno, no hay sentido en detenerse en lo negativo. No tenía opción. Miré mis notas completamente innecesarias en la mesa y crucé los dedos. Mi amiga Sonia usó mi estrategia inicial para convencer a su esposo de que no la echara cuando la descubrió engañándolo. Su ego está dañado, dijo. Comienza con las reparaciones. Aclaré mi garganta. Gracias por acordar encontrarte conmigo hoy, Dave. Me gustaría decir desde el principio que estuve equivocada en lo que hice y no tuvo que ver con ningún error tuyo. Pero todo se redujo a mi egocentrismo, egoísmo. Me llevó días de introspección llegar a esta conclusión y sabía que Dave apreciaría mi honestidad. Era muy importante hacer que pareciera que asumía toda la culpa antes de colocar sutilmente los pensamientos que él podría estar teniendo en su cabeza. Creía firmemente que Dave quería perdonarme con todo su corazón, pero necesitaba una excusa para hacerlo. Todo mi discurso estaba dirigido a darle esta justificación.
Si los niños estuvieran en casa, jugaría la carta de «Oh, Dave, no puedes romper la familia», que sería un éxito garantizado. Miré su rostro para ver cómo tomaba mi discurso y me quedé atónita por su reacción. En el silencio rítmico de la habitación, la expresión de Dave permaneció neutral. Ni siquiera me miró, simplemente levantó su pluma y marcó con un cheque la primera oración de sus notas. Esto me confundió casi por completo. Con mis primeras palabras, obviamente dije exactamente lo que él esperaba que dijera, y esto sacudió mi confianza. En mi arrogancia, olvidé que no solo había construido mi argumento basándome en 30 años de conocerlo, sino que él también había pasado esos 30 años mirándome a mí. No me avergüenzo de admitir que me sorprendí. Bueno, hay que seguir aferrándose a tu guión. Como dije, Dave, todo esto fue por mi culpa y algunas decisiones estúpidas y egoístas que tomé. Me sentí perdida sin hijos y un poco vieja, poco atractiva e inútil cuando conocí a Jason mientras trabajaba en un comité de la iglesia. Era sofisticado y claramente un seductor habilidoso. Sabía exactamente qué botones presionar. Cuando comenzó a fingir que era solo un amigo escuchando todos mis problemas después de las reuniones de la iglesia, fue el año pasado cuando estabas ausente con frecuencia. Pero un día, salíamos de la iglesia justo después de la reunión, y Jason sugirió ir a un café, y estúpidamente acepté. Todo parecía tan inofensivo, y él parecía un buen amigo, así que no me di cuenta de que era muy hábil para atravesar la protección de una mujer. Bueno, los cafés llevaron a restaurantes donde se quejaba de que su esposa no lo entendía. Sé que es un cliché antiguo, pero para entonces, confiaba en él. Los restaurantes se volvieron cada vez más lujosos, los regalos que me compraba se volvían cada vez más agradables. Oh, Dave, no tienes idea de lo agradable que es cuando un chico 15 años más joven que tú intenta cortejarte. Pero estarías orgulloso de mí porque hace 4 meses me propuso dormir con él y le negué. Sé que debería haberme negado a encontrarme con él después de eso, cuando sus intenciones estaban claras, pero para entonces me había vuelto algo dependiente del efecto que sus cumplidos y atención tenían en mi ego y confianza. Me quedé en silencio y sollocé, frotándome los ojos con el dedo que previamente había frotado con un trozo de cebolla en mi bolsillo. Picaba tanto que no me atrevía a frotarme el otro ojo. Un ojo con lágrimas brotando debería haber sido suficiente. Me detuve, comencé de nuevo, vacilé y dudé. Oh, cariño, estoy tan avergonzada de no haber terminado con él. Me llevó a un restaurante y compró una botella de Grange por 300 pesos, aunque él mismo no bebe vino. En lugar de desperdiciarla, bebí casi todo. Estoy bastante segura de que eso es lo que él quería. Estaba demasiado nerviosa para resistirme a él. Cuando salimos del restaurante, se ofreció a llevarme a casa, y tontamente acepté. Una vez en la entrada, se inclinó y me besó, pero yo estaba demasiado borracha para detenerlo. ¿Sabes cómo me siento después de un par de copas de vino? Luego empezó a acariciar mis pechos. En este punto, mi lógica estaba completamente rota, y recuerdo pensar simplemente que debería moverlo fuera de la entrada para que los vecinos no nos vieran. Por la misma razón, abrí la puerta del garaje y lo obligué a estacionar dentro. Hice trampa un poco al admitir que incluso en el coche, pensé que Jason podría quedarse un rato, y ciertamente no quería que los vecinos vieran un coche extraño en la entrada al día siguiente. Pero todo fue un riesgo calculado de mi parte. Sabía lo suficiente sobre los hombres en general para saber que ser engañado era un golpe importante para el ego de un hombre, y quería que Dave se asegurara de que nadie más se enterara de ello, bueno, excepto por 2 abogados. Bueno, Jason salió del coche mientras la puerta del garaje se cerraba y comenzó a besarme de nuevo. Como dije, ya me había bebido la mayor parte de la botella de Grange y estaba lista para ser cosechada. Tomó mis llaves y me llevó adentro. Lo llevé a una de las habitaciones de repuesto, y me avergonzaré de esto hasta el día de mi muerte. Le permití hacer lo que quisiera conmigo. Lo siento mucho, Dave.
Mi única gracia salvadora fue que fui lo suficientemente sensata con él como para hacer que se pusiera un condón. Después de que Jason, terminó, creo que ambos nos quedamos dormidos. Yo porque estaba borracha, y él porque debió haber estado cansado después de una persecución de 4 o 5 meses. Estoy segura de que no lo habría hecho si no estuviera borracha y deprimida. Cuando me desperté, y definitivamente lo habría echado de inmediato. En cambio, entraste tú. Cuando entraste en la habitación y encendiste la luz, nunca me sentí tan avergonzada en mi vida. La expresión de dolor en tu rostro simplemente me mató. Me di cuenta de cuánto daño te causé a ti y a nosotros con un simple error. Con lágrimas aún fluyendo de un ojo, dirigí mi mirada suplicante a mi esposo. Después de pasar toda una vida juntos, sabía que podía leer su expresión como un libro abierto y juzgar cómo iba mi solicitud. No es cierto, su expresión permaneció neutral. De hecho, ni siquiera me miró de manera extraña, sino que estaba jugueteando con la maldita computadora portátil frente a él. Pensé que estaba tomando notas hasta que hizo clic en el enlace en su pantalla. Una voz salió de los altavoces. Mi voz: no me beses, apesta a cerveza. ¿Y tú, aliento a uva podrida? ¿Qué? Tomé una maldita copa de blanco. El clip de audio se detuvo, y la habitación cayó en un silencio ensordecedor. Creo que fue así. El estruendoso sonido en mi cabeza ahogó todo lo demás. Sí, me sentí avergonzada y humillada cuando Dave me descubrió esa noche con Jason antes de levantar a Jason por el pelo y darle una paliza a su cuerpo desnudo, pero eso era insignificante en comparación con el hecho de que acababa de ser atrapada en una gran mentira. Esto me desvió por completo. Estaba tan segura de que mi guión funcionaría. Mis ojos se movieron por la habitación. El abogado de Dave sonrió ligeramente, el mío lucía ligeramente avergonzado, y Dave solo me miraba expectante con esa maldita expresión en blanco. Más tarde, nunca entenderé por qué no me di cuenta de inmediato de lo que todo eso significaba. ¿Qué demonios? Dave tenía una grabación de audio de mi encuentro con Jason esa noche. Al estar tan tensa, nunca se me ocurrió seguir la lógica de esto. ¿Por qué necesitaría un grabador de voz allí si no supiera de antemano que podría grabar algo? ¿Qué más dijimos? El silencio se prolongó incómodamente durante mucho tiempo, y miré los misteriosos garabatos de mis notas. Mirando hacia atrás, estúpidamente me sumergí en el guión que había preparado. Me aferré a él como un hombre ahogado se aferra a los escombros. Fue solo una vez. Nunca volvería a suceder, nada así. Por favor, créeme. Simplemente no fui lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Pero no estaba tan fuera de control como para no obligarlo a usar un condón o dejar que me llevara a nuestra cama. Él lo quería, pero nunca haría eso, no importa cuánto estuviera borracha. Estábamos en la habitación antigua de Megan, ¿verdad, Dave? Dave solo me miró tristemente, y no supe qué era peor, su rostro triste o su impasible. Negó con la cabeza y se volvió hacia la computadora. Sentí, más que escuché, como hacía doble clic en el icono, y me estremecí. Me gusta ver cómo mientes frente a mí, llena de deseo. Es muy excitante. Luego, una vez que termina, otro doble clic, y la voz de Jason de nuevo. ¿Cuándo podemos tener sexo de nuevo en la cama de tu esposo ignorante? Fue tan genial. Esta vez, Dave hizo clic y terminó el clip, y luego simplemente me miró en silencio, acusador. ¿Qué podía decir? Todo lo que había dicho se había ido al traste, no por Dave, sino en mis propias palabras, condones, fue un error único y borracho, no frío a mi esposo en su propia cama. Todo quedó expuesto como una mentira en apenas 30 palabras. Pararse, pararse, pararse. Estoy sin palabras. Aunque fue incómodo, miré a Dave en busca de alguna pista. Su mirada neutral aún no revelaba nada. De reojo, noté que mi abogado miraba su reloj.
me obligó a concentrarme en el cronómetro que hacía ruido y en la realización de que los 60 minutos que había comprado para intentar salvar mi matrimonio se estaban acabando rápidamente y debo admitir que iban espectacularmente mal. Me forcé a suprimir mi pánico. Lo siento por la mentira, Dave, sobre el hecho de que fue la primera vez. Quiero decir, simplemente no quería lastimarte más de lo que ya lo había hecho. Pensé que sí podía convencerte de que esto fue solo algo puntual y por la razón exacta que dije, no estarías tan ofendido. Titubeé volviendo al silencio. ¿Debería admitir ahora que salí con Jason varias veces a la semana durante más de 6 meses? El problema era que no sabía lo que Dave sabía. Sabía por las conversaciones grabadas que la noche en que entró en Jason y en mí no fue la primera ni la única noche, pero ¿qué más sabía? El hecho de que escondiera el grabador donde solía ponerlo con Jason sugería que estaba sospechando al menos una vez más. Simplemente no lo sabía. Sin embargo, sabía que si me atrapaban diciendo una mentira más, todo se acabaría. Bueno, Juliana, vieja amiga, es hora de ser vaga, evitar detalles y ceñirse a los hechos. La verdad es que Jason me sedujo, y llevó su tiempo. Tiene debilidad por las mujeres mayores, y es cierto que una mujer de mi edad recibe un impulso enorme al ego siendo perseguida por un hombre casi de la edad de sus hijos. Y simplemente no fui lo suficientemente fuerte como para resistir, lo admito. Fui débil. Pensé en decirle que solo había usado la cama principal una vez, y fue la primera vez. Sería una mentira, pero una que me pondría en una posición mucho mejor. Pero seguía volviendo al hecho de que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba Dave sabiendo sobre mis actividades extramaritales. Decidí guardar silencio al respecto. Mantenerse firme, mantenerse firme, mantenerse firme. Sin embargo, no puedo guardar silencio sobre todos los temas. Tenía muy poco tiempo para cambiar esta situación catastrófica. Sin saber qué hacer, miré mis notas. Después de descartar los primeros puntos después de ser expuesta, me concentré en un par de palabras que resalté en mayúsculas. Pero nunca dejé de amarte y respetarte, Dave. Nunca te he dado menos amor del que siempre he tenido. Jason fue solo una dimensión adicional en mi vida que no te quitó nada, solo desbordaba, si puedo describirlo así. Cuando me quedé en silencio, Dave volvió a mirar la pantalla de su computadora portátil. Frunció el ceño, parecía tener dificultades para encontrar algo, y por un instante, su expresión cambió de neutral a confusa. Pero luego se relajó nuevamente, escuchando la grabación, una continuación de la banda sonora que había hecho anteriormente. Me di cuenta de que su ceño fruncido significaba que estaba buscando un icono en la pantalla antes de darse cuenta de que era uno de los archivos ya abiertos. Sería mejor si no entendiera esto. Claramente, comenzó de nuevo desde el principio del video. Escuché nuevamente la pregunta de Jason sobre mí en mi cama matrimonial. Al igual que la primera vez, me estremecí. Una vez más, mis propias palabras me condenaban. Ya te lo dije, nunca más. No después de la última vez. Dave salió de la ducha esa noche y pisó una gran gota de blanco. Gracias a Dios que Dave se tragó mi historia de cómo estornudé y era moco. Me hundí aún más en el asiento, sabiendo qué palabras vendrían a continuación. Después, me sentí satisfecha al decirlas, pero ya no era el caso. Pero el hecho de que me ofreciera a limpiarle la pierna y luego me arrodillara y lo hiciera bien, lo distrajo. Tienes que admitir, cariño, que a veces tu esposo actúa como un idiota ignorante. Como nos salimos con la nuestra fue esa vez que llegó a casa temprano, y tuve que esconderme en el armario. ¿Qué? Sí, pero es mío. Cuando comenzamos nuestro caso aquí, pensé que era lindo que confiara tanto en mí que ni siquiera veía la evidencia más obvia. Ahora, sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Es simplemente un tonto ignorante. A veces me pregunto si tú y yo podríamos tener sexo aquí mismo mientras él está en la habitación y ver si se da cuenta. La burla en mi voz,
así como las palabras en sí, me hicieron darme cuenta de que estaba golpeando un caballo muerto aquí con estas palabras y ese tono. Ni siquiera podía convencerme a mí misma de que amaba y respetaba a mi esposo, y mucho menos a él. Una vez más, fui arrojada a un constante torbellino de confusión. Antes de esta reunión, me convencí de que amaba y respetaba a Dave, pero después de lo que hice y dije, ¿cómo es posible eso? Descenso, descenso, descenso en el tenso silencio tic-tac después del clavo final en mi ataúd. Dave se volvió para mirarme. No podía mirarlo a la cara, así que me dirigí a su abogada. Había tanto desprecio en su rostro que incluso me estremecí. Si tenía alguna duda de que Dave era más que solo otro cliente para ella, fueron despejadas por la emoción en esa expresión. Aparté la mirada de ella y ahora miré a mi abogada. Tampoco fue lo suficientemente rápida para ocultar su desdén. Y aquí estoy en una habitación luchando por mi futuro, rodeada de personas que piensan que soy algo en lo que pisaron en el parque para perros, y una de ellas debería estar de mi lado. Mi confianza se evaporó como el rocío al sol del mediodía. Mi autoestima no estaba muy detrás. Tal vez por eso volví a mirar mis notas y decidí pasar a la ofensiva. Tienes que admitir, Dave, que durante los últimos 6 meses aproximadamente, me has prestado cada vez menos atención, dándome por sentada, yendo fuera de la ciudad por negocios cada vez más, y me atrevo a decirlo, alejándote de mí. Y todo esto al mismo tiempo en que los niños se fueron de casa y me sentí perdida. Nunca estuviste allí cuando te necesitaba. No me dijiste que no era tan vieja y poco atractiva como me sentía. No estuviste ahí para consolarme cuando más lo necesitaba. Hice una pausa, y los ojos de Dave volvieron a su maldita pantalla. Sus dedos bailaron de nuevo, y me estremecí. El archivo que seleccionó se abrió mientras Jason hablaba. Me di cuenta de que era justo después de nuestra segunda ronda esa terrible noche, poco antes de que Dave nos interrumpiera. Lo siento, muñeca, pero no hemos estado juntos durante casi 2 semanas. Oh, sabes que me gusta fuerte. No, en serio, 2 semanas es demasiado tiempo. ¿No podemos vernos más a menudo? Oh, deja de quejarte. También han pasado 2 semanas para mí, y yo también tengo necesidades, especialmente después de que me pidieras que redujera la dieta de Dave. Él tenía planeado un viaje de 3 días la semana pasada, y podríamos haber salido en algún lugar, pero el viaje se canceló en el último minuto. Solo me tuviste esta noche debido a una reunión urgente a la que tuvo que asistir. También me gustaría que saliera de la ciudad más a menudo, mi querida, créeme. Bueno, quiero más, dijo un irritado Jason. Obtendrás lo que te dé. Una vez más, el clip fue interrumpido. Avergonzada, bajé la mirada a la mesa para evitar 3 miradas críticas y recordé mi estado durante la última conversación. La verdad era que la novedad de tener un amante, incluso uno tan joven y enérgico como Jason, comenzaba a desvanecerse. Las acciones de Jason y las mías al traicionar a mi esposo me hicieron perder el respeto por Dave y al menos comenzaba a picar mi conciencia. La pérdida de respeto, más que cualquier otra cosa, creo, fue la razón de mi distancia emocional de mi esposo. Incluso cuando me preparaba para esta reunión, con la intención de culparlo por alejarse de mí, me di cuenta de que era una mentira. Para permitirme seguir traicionándolo, emocionalmente me divorcié de Dave. Rechazar sus avances en la cama fue una decisión fácil, simplemente porque el amor de Dave era tan diferente de la impaciencia de Jason que era imposible confundir a los dos. Esto me reafirmó que lo que estaba haciendo estaba muy, muy mal. Así que comencé a rechazar los avances de mi esposo. Bueno, él insistió durante un tiempo, luego se detuvo. De repente, me di cuenta de que debería haber estado gritándome la atención hace meses. Dave de repente renunció a su vida sexual al mismo tiempo que comenzó a trabajar más horas y a alejarse más a menudo. En ese momento, pensé que también se estaba distanciando emocionalmente de mí.
Cerré los ojos, ahora completamente confundida sobre quién se estaba distanciando de quién, y luego algo hizo clic. Dave debía saberlo desde hacía mucho tiempo. Por eso sabía que tenía que esconder el grabador en la habitación de Megan. ¡Demonios! Toda mi aproximación a esta reunión era minimizar mi crimen, curar el orgullo herido de Dave, comer un poco de pastel de humildad, todo para recuperar mi vida y el futuro que tanto deseaba. Pensé que estaba tranquilizando a un toro recientemente herido, pero si tenía razón acerca de que él sabía al menos 2 semanas antes de descubrirme, no confrontarme, entonces era mucho más astuto de lo que pensaba y estaba perdiendo el tiempo llamando a sus emociones. Mantente firme, mantente firme, mantente firme. En resumen, no tenía ni idea de qué hacer. Soy mucho mejor cuando planifico que cuando soy espontánea, de ahí las 2 páginas de notas. Pero tenía que hacer algo, el tiempo se agotaba. El tic-tac del reloj lo confirmaba. Desesperada, tomé mis notas y comencé a buscar esperanza. El golpeteo en mi cabeza hizo que absorber las palabras fuera un proceso muy lento. Nada saltaba. Luego me di cuenta de que las grabaciones eran una distracción porque el juego había cambiado tanto. Si Dave sabía que me iba por un tiempo, ¿cuál era su estado mental? Él, por supuesto, se sentía ofendido por mi traición, pero sobre todo, estaba preocupado por mi motivación. ¿No estaba satisfecha con la cantidad y calidad de sus relaciones íntimas? ¿Me encontraba aburrida y quería explorar mi lado más atrevido? ¿Amaba a Jason? ¿Realmente iba a fugarme con él? Podía corregir estos miedos y dudas. Me arriesgué a mirar esos ojos inexpresivos, preguntándome si debía arriesgarme a mentir nuevamente. Ojalá pudiera recordar que más hablamos Jason y yo esa fatídica noche. Ojalá pudiera estar segura de que esta fue la única noche que David grabó. Por supuesto, la secuencia tenía que ser sospechosa, instalar grabadoras, resistir. No podía estar seguro de esto por mucho tiempo, simplemente no era un buen actor. Quería desesperadamente convencerlo de la verdad, aún lo amaba y lo respetaba. Mi deseo desesperado de que no me abandonara lo demostraba. Estaba mucho más allá del miedo a perder mi estilo de vida muy cómodo. Pero, ¿cómo puedo convencerlo de que lo respeto después de que todos nos escuchamos a mí llamándolo idiota frente a mi amante? ¿Cuál es el punto de tratar de justificar denigrarlo ante mi amante, como un bálsamo para mi conciencia, y crear un vínculo común entre Jason y yo? Nada que yo pudiera ver. Lo mismo se aplicaba al amor por él. Si lo hubiera descubierto engañándome, ni siquiera los caballos salvajes podrían haber sacado de mí la conclusión de que aún me amaba. Así que convencerlo de que lo amo y lo respeto llevará tiempo. Gané tiempo al convencerlo de que no insistiera en que firmara inmediatamente los papeles de divorcio. Pero, ¿cuánto tiempo sigue sonando ese maldito temporizador? Para convencerlo de esto, una cosa estaba segura, mis próximas frases iban a sumar puntos, muchos puntos. Reuní mi valentía y miré al otro lado de la mesa a Dave. Sé que sientes que he perdido mi amor y respeto por ti, Dave, pero te aseguro que nunca lo hice. Te amo y amo nuestra vida juntos. Quiero pasar el resto de mis días contigo y solo contigo. Viendo cómo es la vida sin ti y recordando la vergüenza que sentí cuando me descubriste, me controlaré por el resto de mi vida. De eso puedes estar seguro. Jason fue una distracción. No lo amaba y, por supuesto, nunca tuve la intención de fugarme con él. Sí, estuvo mal, muy mal, especialmente en respuesta a su oferta de hacerte el amor menos. Realmente no sé por qué lo hice, especialmente después de convencerme de que solo le estaba dando un excedente que tú no podías manejar. No tenía más resistencia en la cama que tú a su edad, y era mucho menos experimentado y atento. Mi motivación fue nada más que lujuria y egoísmo. Sí, se sentía bien estar agotada antes de que mi cuerpo perdiera interés en el sexo, pero fue completamente sin emociones. No es que hiciera todas las perversiones con el que te he negado todos estos años.
Dicen que el tiempo se ralentiza para aquellos que están cerca de la muerte. El colapso de un matrimonio debe haber sido lo mismo porque vi a todos los demás en cámara lenta, aunque yo estaba a velocidad normal. Mi abogada sentada a mi izquierda lanzó su pluma sobre la mesa y se volvió hacia mí, una expresión de absoluta repugnancia cruzando su rostro, demostrando que en este momento, ni siquiera podía pagar a alguien para que estuviera de mi lado. La abogada de Dave se inclinó hacia un lado para obtener una mejor vista de la pantalla de la computadora portátil. Luego me di cuenta de que Dave no estaba reproduciendo archivos de sonido como yo había asumido, sino clips de video. De alguna manera, esto lo empeoró aún más. Como abogada, ella tomó la mano de su esposo nuevamente como signo de apoyo físico. La reacción de Dave no podría haber dolido más si lo hubiera intentado. Afortunadamente, no me estaba mirando, sino la pantalla frente a él. Su expresión neutral desapareció, pero solo por un instante. Se podía ver la devastación que debió haber sentido al descubrir que el hombre que se suponía que lo respaldaba lo traicionaba. Vi cómo una sola lágrima rodaba por el ojo más cercano a mí, cómo sufría. ¿O se endureció al mirar la pantalla? Los últimos vestigios de mi mente registraron un par de hechos ahora irrelevantes. La grabación se hizo al menos 3 semanas antes de la colisión, lo que significaba que Dave me había estado viendo traicionarlo durante algún tiempo, lo suficiente como para ver un patrón. Todos estábamos en silencio mientras los altavoces reproducían. En ese momento fue tan candente, pero ahora simplemente parecía sucio, descuidado y sin sabor. Vacía, miré fijamente la mesa mientras mi abogada colocaba los papeles de divorcio frente a mí. No había nada que pudiera hacer o decir para combatir el comportamiento vil que mi esposo, mi Dave, había descubierto en mí. Luego, con una facilidad sin igual, destruyó todas mis racionalizaciones, minimizaciones y patéticos intentos de reconciliación. Estamos acabados. Como director de orquesta, Dave no dijo nada hoy, simplemente indicó en qué sección de la orquesta quería tocar a continuación, utilizando sus habilidades y talentos. Dave no dijo una palabra, y me ejecutó. No fue Dave. Subí al cadalso yo misma, me puse la venda en los ojos, lancé la soga, pateé la palanca. Dave simplemente construyó el cadalso y se fue. Me di cuenta de que no tenía oportunidad en cuanto encendió el último clip. Sin vacilación y sin mirar, sabía exactamente lo que iba a decir. Cuando elaboré mis argumentos basados en mi conocimiento íntimo de él después de observarlo durante 3 décadas, olvidé que él también me había observado durante el mismo tiempo, mirándome con sus ojos agudos y penetrantes. La vergüenza y la humillación eran insoportables y finalmente me llevaron a huir. La escapada era lo que necesitaba, correr de vuelta a la casa que seguía siendo mi hogar, al menos hasta que Dave recibiera la orden de desalojo que formaba parte del acuerdo. Una escapada hacia los hijos que espero nunca se enteren y sigan amándome incondicionalmente. La única forma de salvación pasaba por un recibo con la pérdida de la mayor parte de mi vida. Tomé la pluma, firmé los 2 acuerdos y lo arrojé todo en un solo movimiento fluido. Me sorprendió que el negocio de Dave no valiera más, pero eso fue lo que encontró la evaluación de mi abogada, y por supuesto, Dave tuvo tiempo de esconder la mayor parte. Hijo de... Para este momento, afortunadamente, la última grabación había terminado, y el silencio del tic-tac volvió. Mi abogada tomó los papeles firmados y me entregó una copia, poniendo el resto en su maletín. Se levantó y salió de la habitación. Me quedé allí congelada, queriendo huir pero también queriendo irme con un mensaje positivo y una brasa que al menos me convenza de que hay esperanza de reavivar la llama algún día. Dejé que Dave supiera que todavía me preocupa su bienestar. De repente, el sonido agudo de un despertador me impulsó a la acción. Me puse de pie y dije mi frase positiva. Ahora el chacal estaba sosteniendo la mano de Dave con ambas manos. No desperdicies tu vida acabando en la cárcel después de vengarte de Jason. Entonces nunca me perdonaré por esto. La respuesta de Dave a esto fue otro maldito video. Esta vez, afortunadamente, no era mi voz, sino la voz de otra mujer en un tono casi estridente.
¿Qué hizo este pequeño imbécil? No podrá tener sexo si mis hermanos llegan primero. La señora Jason, supongo, pensé. El silencio de Jason después de la golpiza era miedo de su parte. Ahora estoy pensando que terminó divorciado y sin un centavo, un final adecuado para el estafador. Morir porque se acostó conmigo fue otra carga en mi ya sobrecargada conciencia. Simplemente no podía mirar a Dave a la cara mientras me ponía de pie para irme. Ya sea que tuviera esa maldita expresión en la cara, ya sea que estuviera riendo o llorando, todo me dolía, recordándome lo que le hice a este buen hombre. Perdió todo lo que tenía de mí, excepto mi casa y dinero, por supuesto, y también sufrió un gran golpe emocional, y yo fui la causa de todo esto. Merecía todo lo que me lanzara. Adiós, querido, logré decir entre lágrimas, avanzando hacia la puerta. Mi patético intento de mantener mi antigua vida fue desechado como la peste que era. Tal vez mi hija Megan vendrá a visitarme mientras me embriago hasta el olvido, y si no está disponible, entonces mi hijo Joel. Apenas comencé a empujar la puerta cuando escuché voces detrás de mí. Era otra maldita grabación. Una voz masculina joven claramente emocionada dijo, «Tramposa, ¿estás segura, papá?» Una voz femenina muy familiar intervino, «Creo que beberé sola hoy».